Buenos días. Aunque los casos judiciales de alto perfil siguen acaparando los titulares de los medios, hoy en Radar abordaremos dos temas de actualidad que requieren de un profundo debate. El primero es el retorno de la cátedra Relaciones Estados Unidos-Panamá, que será dictada en todos los colegios del país por 3 horas semanales. El segundo tema es la ley de contrataciones públicas, que según los expertos está detrás de que las mismas empresas sigan ganando las megaobras en Panamá. Bienvenidos a Radar, dos temas muy distintos, pero que ambos han causado mucha polémica y que en mi opinión no se le ha dado el debate debido, y por eso es que hoy en este espacio vamos a tratarlos a profundidad, doctor Ritter. Primero el de la Cátedra de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Es importante destacar que esta cátedra fue establecida en 1963, un año antes de los sucesos del 9 de enero. En enero de 1963, el presidente Chiari estableció la Cátedra de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, que fue luego, en el quinquenio pasado, fue suprimida esa cátedra con distintos argumentos, unos creo que de muy escasa validez, en el sentido de que eso solo nos traía malos recuerdos y que por lo tanto era preferible suprimirla del currículum de los estudiantes de bachillerato. La semana pasada el presidente Varela sancionó la ley que restablece la cátedra y vuelve a los colegios con la obligación de que se haga por 3 horas a la semana para los estudiantes de último o penúltimo año. El panel que tenemos sobre esto no es referido únicamente a la conveniencia o no de tener esa cátedra, sino revisar un poco también cómo ha sido las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, al final de lo cual podremos llegar a una conclusión que pueden compartir o no la teleaudiencia, si conviene o no, si el restablecimiento de esa cátedra y si va a ser útil para la formación de los estudiantes panameños el que ahora haya vuelto una cátedra que tenía ya 50 años, o iba por cumplir 50 años, titulada Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Así es, tenemos un panel diverso. Por este lado está Fernando Martínez, que es el jefe de investigaciones en TVN Noticias y también autor de un libro sobre la invasión. El expresidente Aristides Royo, usted también fue ministro de Educación. Mario Rodríguez, del Ministerio de Educación, es director general de Educación. Y Daniel Pichel es columnista de La Prensa y se manifestó hace poco sobre el tema de la cátedra. Yo empiezo con usted, señor Aristides. ¿Qué significado tiene el tema de las relaciones con Estados Unidos para la identidad nacional, que incluso es mencionado en la ley, el tema de identidad nacional? Sí, gracias. Yo diría que los aspectos más importantes de la historia de Panamá en el siglo XX y algo en el siglo XIX también, pero fundamentalmente desde los inicios de la era republicana, fueron las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Yo voy a tratar de poner un par de ejemplos. Ir a una escuela secundaria y conversar con los alumnos de sexto año y preguntarles a ellos si conocieron la figura de Eusebio A. Morales en relación con los Estados Unidos o José Domingo Valdía. Preguntarles por la carta famosa cuando hubo un ministro que mandó instrucciones al primer embajador diciéndole que procurase colocar a Panamá como un protectorado de Estados Unidos y que unos meses más tarde, o menos de un año posteriormente, se hubiese escrito una carta vibrante, llena de dignidad y llena de patriotismo. Quiere decir que en los panameños había ya un sentimiento pleno de identidad nacional y nada de protectorado. Podríamos pedirle a Estados Unidos que dejaran de enseñar la historia de lo que ellos llaman la Revolución Americana. Podríamos pedirle a los estudiantes de Francia, de un bachillerato francés, que no estudien las guerras que tuvieron con Alemania, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, porque eso podría caerle mal a los alemanes. No podemos pedirle a un país
que deje de enseñar su historia. La pregunta, yo creo que un poco la polémica viene a por qué diferenciarlo del resto de historia de Panamá. Naturalmente que las relaciones de Panamá con Estados Unidos forman parte de la historia. El problema es que si se subsume dentro de la historia general, entonces queda comprendida, una siempre va a abarcar más que la otra, y la historia general es más larga que la historia de Panamá con Estados Unidos. Por eso yo creo que si estamos hablando de identidad nacional, de su enriquecimiento, vale la pena identificar la cátedra y darla como propia. Señor Rodríguez, es este gobierno el que decide que la cátedra retorne. ¿Cuál es el objetivo de ese retorno? Bueno, en realidad desde Meduca lo que valoramos es que el volver a denominar la cátedra como historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos debe ser una oportunidad para tener un espacio de reflexión que desarrolle nuevas competencias que no necesariamente se desarrollaban antes, como las competencias argumentativas, sobre un periodo tan importante para el país. Comparto plenamente el criterio del doctor Royo en el sentido de que el fondo del restablecimiento de esta asignatura lo debemos ver como eso, un espacio de reflexión para que nuestra juventud argumente sobre un conocimiento cierto de hechos tan importantes para el país. Usted habla de reflexión, de identidad nacional, pero lo que vemos en la ley son 3 horas semanales de manera obligatoria. ¿Usted piensa que es necesaria esa carga horaria para estos ideales de los que usted está hablando? Bueno, comentaba antes del programa que en realidad el contenido de los temas que tocan a la historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos no ha dejado de darse. Implícitamente están en el contenido de Historia 2. Pero más allá de que el contenido haya existido o no, lo importante es el enfoque que debe dársele. Insisto en que debe ser un espacio de reflexión, de argumentación. Con el retorno de la materia cambia el enfoque. Y no una simple descripción de hechos que nos lleven a a un estadio de memorización que nada va a servirle al sujeto, en este caso a nuestros estudiantes. Esa es, siento, la valoración más importante que debemos hacer, más allá del número de horas que evidentemente hay que instrumentalizar a partir de la aprobación de esta ley que en efecto ya se ha hecho. Claro, vamos a ahondar un poco en eso porque creo que ese es el mayor cuestionamiento. Daniel Pichel, usted ha escrito sobre el tema. Yo creo que nadie puede dudar la necesidad de enseñar historia de Panamá y que las relaciones de Panamá con Estados Unidos han sido probablemente el elemento más importante, por lo menos de lo ocurrido en el siglo XX, como bien menciona el doctor Royo. Ahora, yo creo que esto todo hay que verlo en el contexto de del costo que esto va a tener. O sea, aquí se están proponiendo 3 horas semanales de una materia muy particular, muy puntual. Honestamente, yo no sé si Estados Unidos tiene una materia que se llama Historia de la Revolución Americana, o Francia tiene una materia individual que se llama Historia de las Guerras Mundiales, o tiene Historia de Francia. Entonces yo digo, ok, 3 horas semanales, ¿a quién se las van a quitar? Porque a alguien le van a tener que recortar estas horas, porque ya me imagino yo a los gremios de profesores y le dicen que hay que trabajar 3 horas más a la semana para enseñar historia de Panamá con los Estados Unidos. Entonces, tenemos un país donde la última vez que nos atrevimos a ser medidos, estamos de penúltimos, o sea, somos subcampeones de atrás para adelante en lectura, en matemática, y terceros de atrás para adelante en lectura y en ciencias. En el mundo, no en Centroamérica, terceros en el mundo de los países medidos. Entonces, ¿a quién le vamos a quitar el tiempo? Estamos viviendo hoy día una era de globalización donde lo que se pierden son fronteras, y me parece que este tipo de medidas lo que hacen es que nos meten más en nuestro mundo personal chiquito, cuando en realidad debería seguir enseñándose, pero como parte de una amplia cátedra de historia de Panamá. Yo creo que el tema argumentativo es perfectamente válido y es muy importante, pero probablemente lo que necesitamos es que el tema argumentativo pase a ser una materia sola, porque ese es un tema que hay que desarrollar en los muchachos, no de la mano de la historia de Panamá con Estados Unidos, sino de la mano de múltiples temas, y lo vemos, sencillamente hay que ver muchas veces un noticiero para escuchar la pobre argumentación que maneja la gente en Panamá. Entonces, capacidad de argumentación. Entonces, yo creo que no es el tema de no darlo, es el tema de cuál es el contexto y cuánto tiempo se le va a dedicar a una materia particular en un pensum académico donde
a la semana a matemáticas le tocan 7 horas. Y tenemos una crisis terrible en matemáticas. Y por lógica, a quien más le van a quitar es al que más tiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Es un tema de prioridades, dice el doctor Pichel. ¿Usted qué opina, Fernando? Yo no estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Pichel. En primer lugar, pienso que, bueno, yo me alegraré mucho el día que tenga que decir que no necesitamos dar una cátedra como de la de Historia de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, pero creo que ese día no ha llegado. Creo que fue Ricaute Soler que dijo en el siglo pasado que el proceso de formación de la identidad panameña es un proceso que está en cierre, que se está haciendo. Yo creo que eso no ha concluido. Y paradójicamente recuperamos el canal y sigue sin concluir. Yo creo que los panameños necesitamos, y esto se refleja un poco en el tema educativo. Yo creo que en vez de preguntarnos si el problema es la cátedra, debemos preguntarnos también qué está pasando con nuestra educación. Porque nuestra educación, y no me refiero a este gobierno, me refiero a sucesivos gobiernos, tiene un problema también de identidad. No tenemos en el país una visión de qué queremos hacer con la educación. Y tampoco hemos dicho, no hemos marcado, como se ha hecho por ejemplo en Colombia, y me gustaría que habláramos de eso, un pacto nacional frente a qué queremos que sea la educación. ¿Cuál es el panameño? ¿Cuál es el ciudadano que queremos formar para este nuevo milenio? Y en base a un plan o una visión de país, de desarrollo de país. Ese es un debate que no hemos hecho, es una carencia de país y que refleja muy bien nuestra pobre identidad, en mi modesta opinión. Y yo creo que en este caso París bien vale una misa, que vale la pena que en nuestro sistema educativo se analice y se estudie lo que ha sido el eje articulador de la lucha por definir esa identidad, que es la contradicción Panamá-Estados Unidos. No hay una definición sobre lo que queremos como país y por eso hay que trabajar en la identidad nacional, doctor Ritter. ¿Usted piensa que esta cátedra es necesaria y bueno, no creo que suficiente para trabajar en esa identidad como país? Yo creo que es indispensable para trabajar en esa identidad como país. Es que la historia de Panamá no se puede comprender sin la contradicción con los Estados Unidos. Yo no sé si hay otro país en el mundo que tenga su historia tan atada a otro como la tuvo Panamá durante todo el siglo XX a Estados Unidos. Y atada de las buenas y de las malas maneras. O sea, es el país que tuvo aquí un país dentro del otro, que tuvo una zona del canal durante 3/4 partes del siglo, tuvo una zona del canal que es insólito y es una aberración haber tenido un país dentro de otro, pero a la vez es el único país que ha roto relaciones de América Latina, el único país que ha roto en la historia relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. De manera que hemos tenido esas altas y esas bajas, hemos tenido invasiones y hemos celebrado juntos acontecimientos como la entrega del canal. De manera que todo ese siglo XX es difícil de comprender y a los panameños nos costará mucho tratar de comprender nuestra propia identidad si nosotros no, dentro de esa gran historia de la que hemos hablado, no sustraemos esa pequeña parte, que no es ni tan pequeña, pero sí sacarla de ese contexto de acontecimientos históricos para darle un contenido diferente y decir, esto es lo que marcó nuestra identidad, esto es lo que ha marcado la historia de Panamá, esta relación especialísima. Yo he estado pensando, y antes de venir al programa, de buscar algún país en el mundo que haya tenido durante un siglo una relación tan estrecha con otro y que haya determinado de tal manera como las relaciones de Panamá con Estados Unidos determinaron el curso de la historia de Panamá y no lo encuentro. Por eso creo que es tan especial el haber restaurado, haber rescatado del olvido esa cátedra de relaciones de Panamá con Estados Unidos. Yo no sé si llegará el momento en que no la vayamos a necesitar. Si el día que desaparezca vamos a perder una buena parte de
comprendernos nosotros mismos qué fue lo que ocurrió. Y uno puede buscar otros ejemplos en otros países, no de relaciones de una con otra, pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en Colombia, resultaría hoy difícil que dentro de unos años no se estudie un conflicto que duró 50 años. A nosotros, otros países no tuvieron esos conflictos, no lo tienen que explicar. Para Panamá es básico, fue fundamental, es incomprensible lo que somos hoy si nosotros no sabemos cómo fue nuestra relación con los Estados Unidos. Bueno, muy contundente el argumento. Vamos a seguir ahondando sobre la necesidad de esa cátedra para la identidad nacional y también varias de las críticas y cuestionamientos que se ha hecho con el retorno de esta materia. Usted quédese en Radar.